Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. Hoy vamos a tratar el tema de los artículos en inglés. Vamos a ver dos de ellos, más concretamente el artículo determinado y el artículo indeterminado, y veremos sus características, cuándo puedo utilizarlo o cuándo no, y algunos truquitos, algunos tips que veremos de ellos. Espero como siempre que os sirva de mucha ayuda. Y sin más, dentro vídeo. Bueno, pues como os he dicho en la presentación, hoy vamos a tratar el tema de los artículos en inglés, ¿de acuerdo? Y vamos a ver tres de ellos, o mejor dicho, vamos a ver dos de ellos y uno que puede ser, por reglas ortográficas, puede escribirse de dos formas distintas. Vamos a ver, en este caso, el artículo determinado de, el artículo indeterminado a y su otra forma que es an, que ya veremos en qué caso podemos utilizar una y otra, ¿de acuerdo? Bien, vamos primero con el artículo de acuerdo? El artículo de se puede traducir al español por el singular del artículo determinado, que es el o la, o por su forma de plural, que es los o las, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta también que nosotros en español el artículo lo vamos a utilizar siempre delante de nombres comunes y demás, no delante de nombres propios, pero siempre se va a utilizar, mientras que en inglés tenemos que ver una serie de circunstancias, una serie de situaciones donde ese artículo no se va a utilizar. Vamos a ver primero entonces en qué situaciones sí o no lo podemos utilizar en inglés, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué usos tiene este artículo. Recordad que es el artículo determinado en español, el la, los o las. Os pongo una frase de ejemplo, ¿vale? Mirad, dice la frase: Mobile phones are very helpful for our lives. Los teléfonos móviles son muy útiles para nuestras vidas. Fijaos que en este caso no utilizamos el artículo de en inglés. ¿Por qué? Pues por esa idea que os he puesto al principio, por esa idea general. Es decir, nosotros en español, siempre utilizamos el artículo de, el artículo el, la, los o las, y por ejemplo en esta frase nosotros diríamos: los teléfonos móviles son muy útiles, nos ayudan mucho en nuestras vidas. Bien, pero en inglés, cuando lo que queremos expresar es una idea general, es decir, nos estamos refiriendo a un nombre que implica una generalidad, en ese caso no vamos a utilizar el artículo. El artículo de lo que va a implicar es una idea más concreta, es decir, en vez de los teléfonos móviles vamos a concretar más y vamos a decir de qué teléfonos móviles estamos hablando. Luego, el primer uso que tenemos que tener en cuenta en el que no se va a utilizar este artículo de es cuando hablemos de una idea general, de un sentido general del artículo que estemos describiendo, del que estemos hablando en ese momento. Fijaos en esta frase que os pongo ahora. Dice: temperature is expressed in degrees. ¿Vale? Fijaos en la misma frase, pero con el artículo puesto. Dice: the temperature in spring is very mild. Fijaos la diferencia que tienen esas dos frases, ¿de acuerdo? La primera no tiene el artículo de, ¿y qué hemos dicho en la idea anterior? Que el artículo de no lo vamos a utilizar cuando hablemos de ideas generales. ¿Qué dice? ¿Qué implica? ¿Qué significa la primera frase? La temperatura, fijaos que en español sí utilizamos el artículo la temperatura, se expresa en grados. No estamos hablando de una temperatura en concreto, de una temperatura de una época, sino estamos hablando de la temperatura en general. Estamos utilizando un sustantivo que habla de la temperatura en general en este caso. Pues en esta ocasión el de se suprime en inglés. Pero si os fijáis en la frase que está abajo, dice: the temperature in spring, la temperatura en primavera. Fijaos que ya no estamos hablando de la temperatura en general, sino que nos estamos refiriendo a la temperatura en una época concreta, en primavera. La temperatura en primavera es muy suave.
¿Veis la diferencia entre los dos? Cuando nos refiramos a un sustantivo, pero de modo general, sin concretar, en ese caso no vamos a utilizar el de. Cuando queramos concretar, sí vamos a utilizar. La temperatura se expresa en grados, pero la temperatura en primavera es muy suave. En este caso, en el segundo caso, utilizamos el de. Bien. Luego hemos visto la primera idea, que son ideas generales. En este caso, no utilizamos el de. Con los nombres propios únicos, ¿qué quiere decir esto? Con los nombres propios, al igual que en nuestro idioma, no utilizamos el artículo, ¿vale? No decimos el Manolo o la María. Se dicen algunas veces, pero eso no es correcto, obviamente. Bien, pues en inglés obviamente igual, con los nombres propios no utilizamos el de. Pero cuando nos referimos a un nombre propio único, que estamos describiendo, por ejemplo, mirad el ejemplo este que os pongo ahí, the sun, the earth, el sol, la tierra, son nombres propios únicos que se refieren a un objeto único, ¿vale? No es como un nombre propio genérico, como por ejemplo un nombre propio de personas. Manolo puede describir a este Manolo, pero también hay que el Manolo puede hablar de él, pero el sol o la tierra solo se refiere a un objeto único. En este caso sí podemos utilizar el de. Por ejemplo, the internet, internet, ¿vale? En este caso también utilizamos el de. ¿De acuerdo? Luego, dos ideas principales. Ideas generales, no utilizamos el de. Cuando nos referimos a nombres únicos, sí podemos utilizarlo. Vamos con otra idea. ¿Cuándo utilizamos el de? Es decir, en los casos en los que sí podemos utilizar el de, ¿en qué casos, en qué circunstancias podemos utilizarlo? Pues obviamente, si hablamos del de en singular, como hemos dicho en la primera pantalla que os puse, donde decía que el de equivalía al singular, el o la en español, o los o las en plural en español. Bien, pues cuando utilizamos el de en singular, lo vamos a utilizar con nombres contables, nombres que se puedan contar, ¿vale? Y con los incontables, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo hablar sobre the water, el agua. Puedo decir the table, la mesa, un nombre contable y un nombre incontable, en singular. Mientras que si lo utilizamos en plural, solo lo podemos utilizar con los contables, ¿vale? Recordad que la diferencia entre contables e incontables, es decir, los contables son aquellos que se pueden contar y por lo tanto puedo decir que hay un singular o un plural, y los incontables son aquellos sustantivos que se refieren a objetos que no se pueden contar, por lo tanto no van a tener plural, solo singular. De ahí que en este caso no se utilice con los contables en plural, ¿vale? Bien. Usos concretos de este de. Y vamos a ver qué pasa cuando utilizamos el de o no lo utilizamos con esas palabras que os pongo aquí. School, hospital, prison, home, church o bed. ¿Qué le pasa a estas palabras? A ver, el artículo de, cuando vayamos a utilizar uno de estos lugares, si lo que queremos expresar en la frase es que hemos ido a este lugar para lo que normalmente se hace allí, por ejemplo, el colegio, pues voy a estudiar, el hospital, pues estoy enfermo y voy al hospital. Es decir, utilizo el sentido de ese lugar para la función que tiene. Bien, pues en ese caso no utilizamos el artículo de, ¿vale? Pero si estamos hablando de este lugar con una idea distinta, cuando no implicamos simplemente que estamos en este lugar para lo que normalmente hacemos en este lugar, pues en ese caso sí utilizaremos el. Fijaos, lo vamos a ver más claro con estos ejemplos que os voy a poner. Con el primero, school, dice la frase, he went to school at 8:30. ¿Vale? He went to school. No estoy diciendo to the school. He went to school at 8:30. ¿Qué implica esa frase? Bueno, pues que el estudiante, alumno de ese colegio, fue a las 8:30. Él fue al colegio a las 8:30. Fijaos que en español sí lo estamos poniendo. Nosotros en español decimos, él fue al colegio. Ese al, sabéis que es un artículo contrato que está formado por una preposición, ir a, más el artículo determinado. El contraído,
es al. Luego en español sí estamos utilizando el artículo. Pero en inglés, fijaos que no lo ponemos. He went to school. Pero fijaos en la otra frase que os pongo al lado. He went to the school which is in my town. Él fue al colegio que está en mi ciudad. Es decir, ya no implicamos que es un alumno de ese colegio que ha ido a estudiar, no, sino que simplemente él fue a ese colegio, pues, a hablar con un profesor, a verlo, a visitar el edificio. En este caso sí ponemos la partícula, el artículo the. Y decimos, he went to the school. ¿Vale? Segundo ejemplo, hospital. My friend is in hospital. Mi amigo está en el hospital. ¿Qué implica? Que mi amigo está en el hospital, que mi amigo está allí porque está enfermo. ¿Vale? Y está ingresado. My friend is in hospital. No ponemos el de. Es la idea de que tiene ese lugar, estar allí por una consulta, porque estoy enfermo y tal. Fijaos en la segunda frase. I went to the hospital to visit my friend. Yo fui al hospital para visitar a mi amigo. Fijaos la diferencia entre estas dos frases, ¿vale? En la primera no pongo el de porque mi amigo está allí, está ingresado, está enfermo, y en la segunda yo voy a visitar, por lo tanto sí pongo el ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con prison. The thief is in prison now. El ladrón está en la cárcel ahora. Fijaos que en español sí lo sigo poniendo. O I am at home. I went to church. I went to bed at 12 o'clock. I went to bed. ¿De acuerdo? Luego, con estos lugares hay que tener muy en cuenta qué sentido le queremos dar a la frase para saber si tenemos que poner el de o no ponerlo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente artículo, con el artículo indeterminado, que es a o an, dependiendo, ahora veremos cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro. ¿De acuerdo? Bien, es el artículo indeterminado, es decir, que equivale al artículo indeterminado en español un, una, uno, ¿vale? Siempre singular, mientras que el de, con la misma forma puedo expresar singular o plural, con este artículo solo puedo expresar singular, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, ¿cuándo utilizo el a o el an? Pues lo vamos a utilizar con los contables en singular, ¿vale? Es decir, palabras que se puedan contar y que estemos hablando de una unidad, y esa idea de que implica un elemento entre varios, entre muchos. Es decir, un libro está en mi maleta. Es decir, he cogido un libro de todos los que tengo, es decir, estoy cogiendo un objeto de un grupo, ¿vale? Y estoy hablando de él. Eso es lo que indica el artículo indeterminado, ¿vale? Bien, luego, contables en singular, con la idea de que estoy hablando sobre un elemento que lo estoy diferenciando del resto. Bien, ¿cuándo utilizamos la a, la forma a, y cuándo la forma an? Bien, pues la forma a la voy a utilizar cuando la palabra que venga detrás empiece por consonante, mientras que el an lo voy a utilizar cuando la siguiente palabra empiece por vocal, ¿vale? Bien, esa es la idea general. Ya he dicho en varios de mis vídeos que en inglés es una lengua que tiene varias reglas, pero muchas excepciones a cada una de esas reglas, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora qué excepciones hay en este artículo a-an. Hemos dicho que la forma a, la puedo utilizar cuando la siguiente palabra empiece por consonante. Pero esta partícula, y aquí está la excepción, también se puede utilizar en algunas situaciones en las que la palabra que siga a este artículo empiece por una vocal. Fijaos en estos tres ejemplos que os he puesto. A unit, a European trip o a one-legged man. El primero significa una unidad, el segundo un viaje europeo, un viaje por Europa, y el tercero un hombre de una sola pierna. Bien, fijaos que en los tres ejemplos viene la forma a del artículo indeterminado y no viene la forma an, como hemos dicho al principio, porque al venir una vocal detrás tendría que utilizar esa forma. Bien, pues con estos tres ejemplos veis que no sucede eso. ¿A qué se debe esto?
Bien, esto tiene que ver con la pronunciación, ¿vale? Como muchas reglas en inglés, tiene que ver con la pronunciación de la palabra. Bien, si os fijáis, a unit o a European trip, las palabras que vienen detrás del artículo tienen una vocal, pero esa vocal se está pronunciando como si fuera una I, ¿vale? Os pongo ahí dos ejemplos al lado. Recordad que cuando os ponía una letra, un símbolo entre barras, es porque es pronunciación. Bien, pues esa J, que es en español, que no es una letra, sino que es la pronunciación I, por ejemplo, en las palabras yes o you, ¿vale? Recordar que ese es un fallo nuestro muy típico en español. Le ponemos, normalmente pronunciamos estas palabras que empiezan por Y, las solemos pronunciar como Y en español. Yes, you, no, ¿vale? Tened mucho cuidado con eso porque ese es uno de los errores típicos de nosotros, de los españoles. La partícula sí, el afirmativo sí, se pronuncia yes y el pronombre tú se pronuncia you. Yes, you. Bien, fijaos como el primer sonido de esas palabras es una I. Yes, you. Bien, pues cuando la palabra que venga detrás del artículo indeterminado empiece o se pronuncie como una I, es decir, su primer sonido que yo pronuncio es una I, en este caso no utilizo la forma and. Fijaos que unit se empieza con una I, la pronunciación, y European empieza con una I también. Pues en estos casos, a European trip, no utilizo la partícula and. ¿Qué pasa con la tercera frase? A one-legged man. En este caso tenemos que la primera palabra que viene detrás del a es el número 1, one, ¿vale? Pues bien, cuando la siguiente palabra que venga detrás de la a, su primer sonido se pronuncie como el sonido U, que lo escribimos en fonética, que lo escribimos entre barras como una W, ese es el sonido U, muy parecido a la U en español. Bien, pues el sonido ese U, por ejemplo, en one, el número, one, to one, pues cuando el sonido sea ese, el primer sonido sea ese, el que pronunciamos en la palabra que viene detrás, tampoco utilizamos la partícula an, sino que lo dejamos como a, ¿vale? Bien, resumiendo, a cuando la siguiente palabra empiece por consonante, an cuando la siguiente palabra empiece por vocal. Excepciones, cuando la siguiente palabra se pronuncie el primer sonido como una I o como una U, en este caso no utilizamos el an, sino que utilizamos la forma a. Os pongo un ejemplo, fijaos en esta palabra, an octopus, un pulpo, ¿vale? En este caso, fijaos cómo empieza por vocal y el an sigue su regla general. ¿Por qué? Pues porque esta palabra que empieza por O, igual que antes el one-legged man, empezaba por O, pero en uno se pronuncia como one y en esta como octopus. Fijaos que hay una diferencia de pronunciación. Bueno, pues en ese caso sí seguimos la regla general del an, ¿vale? Bien, como siempre, más excepciones. Hemos dicho que el an lo utilizamos cuando la siguiente palabra empieza por vocal, ¿vale? Esa es la regla general. Vamos a ver una excepción a esta regla general. Vamos a ver un grupo de palabras que empiezan por una consonante, pero, sin embargo, nosotros vamos a utilizar la forma an del artículo indeterminado. ¿Qué palabras son esas? Ahí os pongo dos ejemplos. An hour and an honest man. Una hora y un hombre honesto. Fijaos que las dos palabras empiezan por una H, que es una consonante. Pero ¿qué pasa aquí? El inglés tiene dos reglas para pronunciar la H al principio de palabra. Una, que es la normal, la de casi todas las palabras que empiezan por H, que es, por ejemplo, una casa, house. Y otra, para aquellas en las que esa H es muda, es decir, que no pronunciamos la H. Fijaos que cuando yo pronuncio estos dos sintagmas, an hour, no estoy pronunciando la H. An honest man, honest man, no estoy pronunciando la H.
Entonces, ¿qué pasa si yo esa H no la estoy pronunciando? Quiere decir que el primer sonido que yo me encuentro detrás del artículo indeterminado es una vocal. Pues entonces aplicamos la regla general, que sería an hour, an honest man. ¿Vale? Esto es una excepción a la regla que dice que el an se puede utilizar con vocal o con consonante dependiendo de cuál tengamos después, cuál sea el primer sonido de la palabra que venga después. ¿Vale? Bien. Y ya para finalizar vamos a ver un pequeño truquito, un tips, de los que a mí me gusta tanto poner en los vídeos, para el artículo de y sobre todo para la pronunciación del artículo de. Es una cosa muy sencillita, fijaos. Este artículo, determinado el artículo de, tiene dos pronunciaciones, ¿vale? ¿Cuáles son esas dos pronunciaciones? Ahí os pongo las dos pronunciaciones y un ejemplo de cada una de ellas. La primera pronunciación es la que todos sabemos que es the, ¿vale? Bien, este es un artículo que al pronunciarlo es una palabra que no va acentuada, ¿vale? Ya veremos, ya os he dicho en algún que otro vídeo, que dedicaré uno a los signos de fonéticos, a los signos de pronunciación. Eso que viene entre barras, que veis ahí, the o the, ¿vale? Son pronunciaciones, pero ya veremos eso con tranquilidad. Bien, el caso es que en la primera palabra, the table, estoy pronunciando el de la forma que siempre lo hacemos, the, ¿vale? Fijaos que la TH no es una D en español, sino es una th, con la lengua entre los dientes. The table, ¿vale? Bien, pues en el primer caso pronuncio the table, mientras que en el segundo estoy pronunciando the end. The table, the end. ¿Vale? Esa palabra ya no la vemos tanto, pero cuando yo era pequeño sí en las películas casi siempre al final siempre ponía the end. Y nosotros pues siempre lo hemos leído como the end, ¿vale? Pues ya sabemos que es the table o the end, the elephant, ¿vale? Esas son las dos pronunciaciones, ese es el pequeño truquito que os quería dar sobre el artículo determinado de. Bueno, chicos y chicas, pues esta ha sido toda la explicación por hoy. Como siempre, espero que os haya servido de mucha ayuda y ya sabéis, si os ha gustado, dejáis un me gusta, os suscribís a mi canal y activáis la campanita para que os avise cuando suba un vídeo nuevo al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.